todo Kicillof a dónde venía? Nah. Gracias por venir, Bienvenido a Morphy. Y la torta. Está viniendo, viene. Pero servido paradito. Correcto. Lo sirvieron mal porque yo soy medio torpe. Hay una disputa ahí, pero bueno. Sí, una grieta. Una grieta. Esa grieta divertida. No, la grieta grosa fue Rogel o Rogel hoy. Acostado y como mirá, tiene que ser. Tremendo. Ahí va. Muchas gracias. Tremendo de verdad, ¿o no? Tremendo. De verdad. Gracias por venir. Bueno, no, por favor, gracias por la invitación. ¿Por qué no empiezan las clases para vos? Porque el año pasado, mira, lo digo en números para que lo entienda todo el mundo. Los docentes tuvieron una paritaria de 34,5. ¿La inflación cuánto fue? 41, 42. Te robaron 2 sueldos. Y eso es lo que la gobernadora no quiere aceptar, no quiere discutir, y les dice, el salario se va a adecuar a la inflación este año. Pero el año pasado perdiste 8 puntos. La diferencia entre 42 y 34, 8 puntos. Los docentes no estaban con unos salarios bárbaros. Perder 8 puntos de salario, para que lo entienda todo el mundo, es perder 2 meses de sueldo más o menos. Entonces trabajar, y claro, vos trabajás 12 meses, te pagan 10. Por eso la gente no llega a fin de mes, no se puede ir de vacaciones, no puede pagar las tarifas. Y todo eso fue aboneado por un montón de políticas del gobierno, que es desde el aumento del pan. Hoy miraba el número del pan, 87% subió el pan. ¿Cuánto subió el salario docente? 34. O sea, en pan pueden comprar la mitad de lo que representaba el aumento que tenían. Lo mismo pasó con las tarifas, lo mismo con el peaje, lo mismo con los impuestos, lo mismo con la nafta. O sea que los docentes no pueden comprar, no lo mismo que el año pasado, no pueden comprar en algunos rubros la mitad del año pasado. Entonces, en ese sentido, me parece que el reclamo es justo. Y también es muy injusto el gobierno, te digo, yo recuerdo, por ser ministro de Economía, pero antes, 2013 hubo creo que 16, 14 días de paro docentes para empezar las clases. 2014 hubo 17 días de paro para empezar las clases. No es el primer paro docente. Los docentes luchan por tener mejor salario, efectivamente, provincia de Buenos Aires, muchos docentes, un trabajo bastante intenso, porque la situación en la provincia de Buenos Aires es que no solo el docente tiene que enseñar, también le da de comer a los chicos en muchos barrios. Bueno, todo eso hay que pagarlo, obviamente. Macri no lo quiere pagar, Vidal no lo quiere pagar. Le robó salario el año pasado, como a todos los argentinos, como a los jubilados. Cualquiera, mira, pregunto en este estudio que levante la mano quien tuvo 42% de aumento. Primer año en 12 que pierde el docente, el laburante con la inflación. Podía haber más inflación, menos inflación. Siempre el salario iba por delante de la inflación. Este año, el año pasado, 2016, con la política de Macri y con la bota de Macri arriba de las paritarias, como está haciendo, trató de hacer con los bancarios. El año pasado empieza el año, dice va a haber 20 de inflación. ¿Se acuerdan? Prat Gay, Macri. 20, 25, las paritarias tienen que estar ahí. Como ahora está diciendo, no me toque mi Rogel, ¿eh? No, pero te estoy salvando de hacer un... Vos créeme, estuviste a un minuto, pero a un llevármelo minuto. acá puesto. Créeme que es tuyo igual, pero ahí está en mejor estado. Bueno, mirá, yo creo que la pérdida que hubo de poder adquisitivo, gravísima este año, el gobierno lo que quiere hacer es ponerle una lápida. Lo del año pasado no lo vas a recuperar, pero perdiste mucho. Y la gente no es que está holgada como para, en algunos rubros, empleados estatales, no está holgada como para decir pierdo 10, 15 puntos de salario y sigo igual. Ok. También es cierto que el gobierno te dice, en la escalada inflacionaria que veníamos no se podía seguir. Y dicen, en esto con razón, a nosotros nos votaron para bajar la inflación. La inflación está, pues mucha gente votó al macrismo, algunos convencidos, otros contentos, Sí, y otros engañados. Sí, algunos probablemente engañados y otros convencidos de que era gente que entendía que la inflación era un problema, Seguro. que el kirchnerismo no lo ponía en valor del mismo modo y que podían bajar la inflación. Entonces, ¿qué te dice el gobierno? Nuestro deber es bajar la inflación. Este año está bajando la inflación. Le estamos poniendo un freno de mano, pero en la escalada que se venía, te lo digo bestialmente porque lo dan a entender, pero no lo dice textualmente, no lo dice textualmente así. El salario esto era Venezuela. Bueno, pero así está planteado, es decir. No, está perfecto. Te entiendo, te doy mi respuesta. pero como venían ustedes, muchachos, no había manera. Esa es la Mirá, voy a dar respuesta con números de Macri. O sea, usando, por ejemplo, el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires, que era el de Macri. En el 14, para ese índice de precios, los primeros meses, digo, hasta que nos fuimos nosotros para tomar octubre, habrá habido un 30 y pico de inflación en el 14. En el 15 había un 20.
En el 16, un 40. Duplicó la inflación Macri. La duplicó. En cualquier escala. ¿Por qué la duplicó? Porque vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué herencia? Duplicó la inflación. ¿Por qué pegó ese acelerón la inflación? Porque hizo una devaluación, diciendo que no iba a tener efecto a los precios. ¿Te acordás del principio del gobierno? Lo que pasa es que no tener en cuenta lo que está pasando este año, de alguna manera... Bueno, pero no cuenta la historia completa, es cierto. Bueno, pero es el punto que te estoy... Carajo, ¿y quién va a pagar? Por encima de lo que esperaba. Y si tomamos eso, también hay que tomar, por cierto, lo que está pasando ahora, que en rigor se está frenando. Pero, por eso, vamos por partes, yo creo poder explicar las dos cosas, porque la gente ya no está entendiendo si pero es por la eso pesada herencia. ¿no? Yo te digo, pesada herencia no es, porque 2014, 2015 la inflación venía bajando. Macri la puso ahí. ¿Y ahora qué quiere? Que los trabajadores, que los jubilados, tengan aumentos por abajo de la inflación del año pasado sumado este. O sea, hay sectores que ganaron mucho más que la inflación. Permitime decirlo bestialmente para amigo de Macri. Los sectores amigos de Macri, los sectores, el sector financiero, el sector exportador, no el productor, porque los yerbateros estaban ayer en una protesta muy grande, no el productor agropecuario y menos todavía el pequeño, pero los exportadores, los grandes conglomerados, las grandes empresas, todos esos ganaron más que la inflación. El laburante ganó menos. Y me parece que eso está teniendo un problema, que es de segunda generación, digamos, un resultado de eso, es que como nadie tiene guita, y vos lo vivís porque se vive en la calle, porque le metieron el tarifazo, le metieron todo con excusas, pero le metieron todos esos aumentos, entonces nadie tiene guita, y eso está generando un problema industrial grave y productivo grave. Entonces ahora tenemos los dos problemas. Macri vino con la revolución de la alegría, pero tenés menos salario que los precios, y además desempleo, creciendo, y despidos, y suspensiones, y cierre de industria. Entonces, esto no es lo que él había prometido, ni por las tapas. Vos podés decir, bueno, se encontró una sorpresa. ¿Qué sorpresa se encontró? Si venía a parar la inflación, la duplicó. Si algo no diría nunca, se encontró una sorpresa. Sí, bueno. Pero con todo, permitime decirte también que yo cada vez que veo a algún dirigente del kirchnerismo decir irónicamente, o entre comillas, haciendo los deditos, la pesada herencia, pienso en lo que estamos viviendo ahora en la provincia de Buenos Aires y me cuesta mucho tomarlo irónicamente, porque la provincia estaba fundida. O sea, no dejaron 2 pesos. Entonces, no es verdad. Porque recién estuvo Valenzuela y me dijo que sí, yo le creo. Bueno. Como todo. Sí, yo creo que 51% del país les creyó las cosas que dijeron. Pero era mentira. No es que les creo todo. Hablamos de la cuestión financiera, de la guita de la provincia de Buenos Aires. Tengo los datos ahí, mira. Te lo busco ahí. Vamos a ese punto. Y permiso, por la duda. Vamos a ese punto. No, pero digo, es así, ¿eh? No, pero porque a mí me pasó cuando hacemos el traspaso con el ministro que dio el portazo, Prat Gay, miramos los números, y de hecho lo primero que sale a decir Prat Gay cuando publica los números es, venía diciendo en campaña, hay un déficit fiscal enorme. ¿Se acuerdan que uno de los problemas, qué problemas decían que había? Inflación, la duplicó. Que había problemas en la actividad económica y en el empleo, que Argentina no crea, lo dijo Macri el otro día, no crea empleo hace 5 años. 2015, las estadísticas de Macri, nuestro último año de gobierno, la economía creció 2,6%. Macri Dixit, o sea, Macri... bueno. Sí, acá es así, acá es con Paloma. Sí, no, es así. Acá es así, acá es con Paloma. Ya nos acostumbramos. Macri dice... no se creció en los últimos 5 años. Mentira. 2015 se creció. Mentira. 2015 la inflación era la mitad que el año siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hizo para mí? ¿Qué es lo que no pega entre lo que él decía que iba a arreglar? Yo no estoy diciendo que no había cosas. Obviamente la inflación debería ser más baja y el crecimiento más alto. Ahora, todo lo que eran dificultades, problemas, lo que hicieron fueron agravarlo. Muchísimo. Agravarlo muchísimo. ¿Pero por qué? Vos me decís, ¿y por qué? Pero volviendo al por tema la de política, de Buenos Aires, que es un buen ejemplo, hablamos de los maestros. Ahí voy, por la política económica. Dejaron un déficit grosso. Pero la política, mirá, pues te hablo de La Nación, tengo el número fresco porque ayer como lo presentó Macri me vinieron a preguntar. Cuando nosotros nos fuimos, el déficit fue 4,2. ¿Según quién? Según el Ministerio de Macri. El año pasado... No estaba hablando de nuevo de La Nación ahora. De La Nación. Perfecto. El déficit lo subieron. Y lo subieron de 4,2 a 5,8. Con el blanqueo les entraron unos recursos, así que lo dejaron en 4,8. De nuevo, el déficit les creció, el desempleo les creció, generaron recesión, generaron inflación. ¿Y por qué? Voy a decir, ¿por qué? Son tontos,
no saben. No, aplican un programa económico que yo conozco bien porque era el que me enseñaban en la facultad, mis profesores neoliberales, que es abrir la economía, es bajar los salarios, es ajustar el gasto público y es generar una bicicleta financiera con tasa de interés alta. Eso es lo que están haciendo. Esa es la política económica. No es bueno para la gente. No dijeron que lo iban a hacer. Dijeron que iban a aplicar una política por los desastres que veían, que habían encontrado. Aplicaron una política de un manual, que es un manual que el único que lo felicita, que yo sepa, es Domingo Cavallo. Porque están aplicando una política económica neoliberal. Ajuste, apertura de las importaciones, vos decís pesada herencia, tremenda pesada herencia. Ahora, ¿por qué dejaste entrar 80.000 heladeras? ¿Qué tienen que? ¿Herencia de qué? 2,5 millones de pares de zapatos. ¿Dónde está el tipo que hacía heladera? Lo echaron. Ahora voy para San Nicolás. Lo echaron, metalúrgico, a la calle. Todo Línea Blanca está atacando esto. Los textiles, a la calle. Y vos decís, pero son malos, son tontos. No, son mentirosos. Tienen un programa económico que implica que en Argentina no tiene que haber industria. Y ellos piensan, cuando hablan de vivíamos una fantasía, la fantasía era que la gente tenía laburo, cobraba, se podía comprar una casa, una moto, un auto. Eso era una fantasía. No ellos, que digamos se perdonan el correo, tienen la guita afuera. No ellos. La gente común. Que voy sumando temas mentalmente y siempre me quedo con el último. Te lo digo sí. con... amor. Con franqueza y con la confianza que me da haberte entrevistado, sí, te diría, de toda la vida. Yo cada vez que te escucho a vos o a cualquier otro dirigente del kirchnerismo, decir, bueno, livianamente, no hay correo, esto, lo otro. La cantidad de casos de corrupción que el kirchnerismo está enfrentando en la justicia. Es decir, vos tenías también, o sea, hasta le alquilaban departamentos a proveedores, a gente que ganaba licitaciones. Es decir, venimos de una época donde estaba tan mezclado los amigos del poder con los negocios que se hacían desde el poder, que cuando te escucho decirlo livianamente, más allá de que a mí, por cierto, me preocupa el correo, y no me da lo mismo a Bianca, a mí no me da lo mismo nada, bueno, pero Lázaro Báez no me da lo mismo, y los que te podría nombrar, que ya sabes, no me dan lo mismo. Cuando te escucho decir tan livianamente eso, por lo menos desde mi casa, cuando estoy viendo la tele, digo, ¿cómo no le dicen? Pero yo siento la necesidad de decirte. Perfecto. ¿Yo qué te digo? Nosotros tuvimos 12 años y medio de gobierno. En esos 12 años y medio aparecieron casos de corrupción. Aparecieron el primer año, el segundo año, el tercer año. Casos de corrupción. Algunos de esos todavía no tienen condena, todavía no se probaron, pero todavía algunos dicen son verdad. ¿Por qué? Porque algunos medios dicen son verdad. Son verdad. O sea, vos, y te digo porque es mi caso personal, y vos lo debés conocer. Siempre vas a ese caso. No, puedo ir a tres casos que me hicieron a mí, pero... Defendeme Lázaro Báez. Pero, ¿yo qué te puedo decir de esos casos? De los casos que... Mi caso, te digo primero. Mentira, absoluta mentira. Operación mediática, que empieza con una tapa de Clarín, sigue con una denuncia judicial, sigue con que yo tengo que ir a Comodoro Pi, y es todo mentira. Entonces, entre la idea de que hay 500 millones de casos de corrupción, deben estar esas denuncias. Entonces, ¿qué es lo que yo he dicho? Como recordarás de tu caso, hablamos en la entrevista anterior. Pero porque a mí me cuesta, porque ese lo conozco bien. Ahora vos me decís, otros casos. Hay montones de casos que se han investigado años, que se han cerrado, reabierto, y nunca se probó nada. Y estamos hablando de casos, por ejemplo, que dicen que un tipo le alquiló a otro tipo que en realidad era un retorno. No hay nada. Ahora, no, sociedades compartidas, pero ¿qué es lo que pasa? Toda la vida, negocios enormes, ruta, el dinero. Bueno, vos estás convencido de eso. Yo creo que no. Y la justicia no lo puede probar. Y han investigado de 500 formas. No te quiero decir que no hubo caso de corrupción, pero si hay un caso de corrupción... No es un tema de fe, no es religioso. No. Pero es la conclusión a la que uno llega viendo los elementos Gerardo, como el caso para mí de conflicto de intereses enorme que hay en el correo. No, choreo. Bueno, choreo. Pero en todos los casos, en todos los casos uno puede decir, o sea, en ningún caso hay sentencia, lo de Bianca. Yo realmente creo me parece que está mal. Excelente el planteo tuyo, porque yo no voy a defender ningún caso de corrupción de nuestro gobierno, de un club, de ningún lado. Y un político que es corrupto es doblemente corrupto. Todo perfecto. Okay. Lo que yo te digo, tuvimos 12 años y medio de gobierno, los casos que se comprueben, que vayan a juicio, que aparezca un juez, que sea objetivo y que lo compruebe. No que a mí me... Ponele que a mí me encuentran 50 sociedades en Panamá. ¿Qué pasa? Hoy, bueno, tenés a quien preguntarle cómo se hace. Bueno, a Macri, pero... no, bueno. Ninguno. Escalas el 6, bueno. Ninguno. Bueno.
Fueron a Seychelles y no encontraron Sí, en nada. Seychelles No puedo encontraron nada. repetirlo. Pero... No, tenés razón. Te quise devolver con un chiste esa, pero te puedo traer la causa entera de Lázaro completa y la relación entera de todos esos años. Nos quedamos hasta mañana. Que hay que estar bloqueado. Siempre anda a mi caso. Sí, tu caso. Pero yo no estoy defendiendo a corruptos. Lo que te quiero decir es que en el caso de nuestro gobierno es claro, y demos vuelta a la cosa. A mí me aparecían 50 sociedades, o me parecía un tipo de Odebrecht en Cana. No, pero suponete. Ministro de Economía, un tipo de Odebrecht decía, a Kicillof le pagué $500.000. ¿Cuánto tardaba el Poder Judicial, la parte del Poder Judicial, que no nos quiere nada, públicamente, abiertamente, en ir a mi casa y meterme en Cana a mí? 2 minutos. 2 minutos. Como se ha transformado una conversación que puede ocurrir 2 minutos. Sin las cámaras. Entonces, debo decirte que buena parte del Poder Judicial cómo los quiso, la velocidad con la que cerraron las causas. No lo veo. Si durante... no tenía, o sea, Arvide no era un juez amigo. Mira, lo que te quiero decir es que todo el tema de manifestaciones de fiscales contra nuestro gobierno, enormes. No, el Poder Judicial en su mayoría no. En su mayoría no. Manifestaciones de fiscales contra nuestro gobierno no. Manifestaciones de fiscales preocupados no estoy por la hablando muerte de Nisman. No, era previo. Era previo. ¿Te referís a Era previo. Sí, pero quiero decir, sí, por eso. Pero, de nuevo, vamos al tema. Vienen a aclararlo los dos. Vamos al tema. Yo lo que digo es que todos los casos de corrupción hay que castigarlos. ¿Todos los políticos son corruptos? No. Van 15 meses de gobierno de Macri y ha aparecido una catarata de casos de corrupción que no son. Me parece que hizo una escala con un avión. No es eso. Es que aparecen los papeles y aparece un tipo delatando a otro diciendo usted se llevó tal plata. O aparece el caso del correo, que hasta el propio gobierno lo acepta, porque dice volvamos a foja cero. Si volver a foja cero, lo que está diciendo es nos mandamos una. Todos dicen nos mandamos una. Entonces, yo lo que estoy diciendo no es todos son corruptos. Y no quiero decir Macri es culpable y uno que acusaban del nuestro es inocente. Lo tiene que probar la justicia. Lo que quiero decir es que me parece que se ha hecho, y porque estuve en Ecuador, estuve en Brasil, por ejemplo. A Dilma todo el mundo piensa que la echaron por corrupta, porque la prensa decía Dilma corrupta. No le han probado nada de corrupción. Ni siquiera la causa por la que la echan es de corrupción. Pero entre la justicia, los medios, con los gobiernos que son populares, claramente hay una cosa distinta que con los gobiernos que son neoliberales. Claramente, y eso me parece que no se puede discutir demasiado. Pero ¿vos crees en la honestidad de Cristina? Absolutamente. Sí, pero... ¿Y no te hace dudar la relación que ha tenido históricamente con empresarios que crecieron, como vos sabés? Mira, si vos mirás los empresarios de la obra pública, ¿cuánto se le pagó? Bueno, en estos pocos meses ya al primo... Si justo te habla de los otros, pero vale. Es lo mismo. Que a mí me preocupa, la idea de que a uno porque le preocupa aquello no le preocupa esto, es una idea que a mí no me cansa, digamos. No. Se tiene que probar que hubo delito en un caso y en el otro. Lo que te digo es que al primo de Macri ya le aprobaron por decreto y a través de licitaciones en 15 meses más obra que a Lázaro Báez en 12 años. Es así, es un hecho concreto. Al primo del presidente... Lo planteás como si fuera un juego de los Juegos Olímpicos, a ver quién más. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, pero quiero que lo entiendas bien. Mi punto es, si se comprueban hechos de corrupción, tienen que ir en cana. Y yo con eso soy no solo categórico, sino despiadado, pero se tienen que comprobar. Con que Clarín o La Nación, para decirlo en claro, diga, tal tipo es corrupto, y otro que le encuentran un muerto en el placar, diga, bueno, ese va a dar explicaciones, vamos a ver, tiene 15 días para contestar, a mí no me lo hace tampoco. A uno corrupto y otro no. Todos los corruptos, eso por supuesto. hay que... Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Para mí lo característico de nuestro gobierno, y lo digo porque yo fui ministro de Economía y todos decían, es un tipo ultrapoderoso, el 2 del gobierno, y creo que está bastante instalado, que tampoco importa, pero yo te lo digo, yo no me afané nada, ni me robé nada, ni nada, y bueno, y era un tipo ahí en el gobierno, y yo no estaba robando. Y me parece que en la política también es así. ¿Por qué crees que sos uno de los pocos exfuncionarios que para discutir el tema de corrupción se planta y dice, no, yo no me robé nada? Viste, vos te plantás siempre ahí, ya esta entrevista la hemos hecho antes, y fíjate que muchos otros excompañeros tuyos no lo dicen con tanta firmeza. No, porque uno tiene una duda, porque decir yo no robé nada parecería decir, bueno, los otros puede ser y sospecho de todos. Yo no sospecho de todos. Yo digo, tiene que probarlo la justicia. Lo que pasa es que como yo tuve un cargo tan importante que se pasaba por ahí buena parte del flujo económico del gobierno, decirlo yo
me parece que le da claridad a la cosa y es hablar en primera persona. Porque vos me decís, ¿y qué me decís del caso de Calcaterra? Y yo no soy ni el abogado, ni el juez, ni Calcaterra, que se defienda él. Ahora, me parece que en mi caso yo tengo mucha claridad y me parece que hablar en primera persona le da más contundencia. No digo yo, porque ni digo que los demás lo tienen que hacer, simplemente lo que yo digo es, me parece que hubo una campaña muy fuerte contra Correa, contra Evo Morales, contra Lula. Y vos lo ves como parte de un mismo... Y me parece que están pasando cosas en el mundo que tienen que ver con que vienen gobiernos neoliberales a la región, vinculados con cosas que están pasando en otros lugares, de las que si me pongo a hablar vamos a estar 2 horas, pero que eso... Aparte, cada lugar es un mundo. Pero, absolutamente, pero me parece que hay una tendencia a reemplazar a los gobiernos populares, a los gobiernos progresistas, por gobiernos neoliberales, por gobiernos de empresarios para empresarios, en toda América Latina. Y esto yo lo he visto porque vos me decís, ¿cómo son las campañas en esos lugares? ¿Cómo fue la campaña en Brasil? ¿Cómo fue la campaña? Ahora estuve en Ecuador hace poquito. El candidato es un banquero. El candidato tiene la misma campaña que Macri. Cambiemos, podemos vivir mejor, son los mismos eslogans. Y al gobierno de Correa lo persiguen por corrupto, de repente es un gobierno ultracorrupto, de repente Lula es ultracorrupto, de repente... Son gobiernos que le trajeron. Y yo no estoy... Cada caso es un mundo y... Pero que quiero decir, es un patrón. Y la gente se convence de que los gobiernos que le hicieron bien al bolsillo, o la tratan de convencer, que la gente podía llegar a fin de mes, que tenía buenos sueldos, eso era una fantasía y además los que gobernaban eran corruptos. Y eso lo dictaminan los diarios, no la justicia. Primero los diarios. Entonces, si los diarios dicen todos los días, son todos corruptos, son todos corruptos. Si del otro lado a Macri le aparece el Correo, le aparece a Bianca, yo a la doble vara voy. Y yo creo que la justicia... Mira, no te voy a repetir, ya se respetuoso con un invitado, pero viste, cada vez que vos planteás eso, yo pienso, es curioso, ¿no? Que te preocupa. Me preocupan tanto... todos los casos. Lo que digo es que en algunos casos es un escándalo y ya es claro que es verdad. En otros casos hay que darle tiempo a la justicia, según los medios que son oficialistas hoy y que eran nuestra oposición. Y que son los medios de más circulación, de más relevancia, digamos, de información de agenda. Entonces sí, por eso lo pongo en mi caso personal. Si a mí me aparece una cuenta en las Bahamas, tardan 10 minutos en venir a mi casa a buscarme y meterme en cana. Si le aparece a un funcionario. Pero ¿qué quiero decir? En los dos casos es lo mismo. Es una situación más complicada, y lo digo con todo respeto, es una situación más complicada si sos empresario hotelero y presidente, que si sos un ex docente universitario y ministro. Pero, ¿qué digo? ¿Qué me parece a mí? Evidentemente explicar mi patrimonio es más sencillo, porque yo vengo de ser investigador y ganaba lo que hoy gana un investigador. Te señalo lo personal porque lo pones en voz, ¿viste? Y me mandaron a lavar los platos, pero evidentemente es más complejo para explicar en 2 minutos. Pero hay que mostrar en la justicia. Cristina 600 veces le hicieron auditoría de su patrimonio, jueces y fiscales que no la quieren nada y la sobreseyeron. Entonces, ¿y qué pasa? Le reabren la misma causa y le reabren 200 veces. Ahora, la acusan al presidente, al ex ministro de Economía Prat-Gay, estuvo declarando ayer por la causa dólar futuro, por los que se enriquecieron, miembros del gabinete de dólar futuro, no sale en ningún diario. Si va un ex ministro de Economía como Doro Pi, en el caso de ser kirchnerista, están todas las cámaras. En el caso de ser macrista, no le importa a nadie, con lo cual el tema no existe. Yo digo, esa diferencia de tratamiento, también la gente no es tonta y no come vidrio. Entonces, me parece que no es que entonces no importa ningún caso, importan todos, los tiene que probar la justicia. Lo único que digo con el tema de corrupción es que lo pruebe la justicia y usemos la misma vara. La presunción de inocencia, hasta que no se pruebe el tipo es inocente, aunque sea macrista, aunque sea Rivas, que un arrepentido del Lavallato dijo yo le pagué plata de la corrupción. Lo dijo, está en cana el tipo. Bueno, pero démosle la presunción de inocencia, que lo pruebe o no lo pruebe. Ahora, cuando los medios, si es uno del kirchnerismo, es un escándalo, está hasta las manos, y si es uno del macrismo, hay que verlo, va a explicar, démosle tiempo, me mandó 2 mails, me mandó, bueno, lo que dijo Alconadamón el otro día. Sí, lo escuché. Entonces, ¿qué? Para cerrar mi posición, siempre, todos los que sean corruptos, y se le pruebe con juicio en tribunales equitativos, tienen que pagar.